lo hacemos con nuestra pregunta del día en @NTN24Zoom. Usted la puede encontrar y la puede contestar, y es la siguiente. ¿Cree usted que la libertad de prensa en Estados Unidos estaría amenazada si Donald Trump llegara a la presidencia? Lo decíamos, la relación de Donald Trump con los medios y con los periodistas pues no ha sido la mejor. Un ejemplo de ello sucedió el pasado mes de noviembre. Durante un mitin en Carolina del Sur, el magnate cambió su tono de voz e imitó el movimiento corporal del periodista Serge Kowalski, quien padece artrogriposis, al cuestionar unas declaraciones que el reportero había hecho al diario Washington Post sobre el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. Serge Kowalski no es el único periodista que ha sido víctima de estos comentarios del polémico magnate. Luego de un debate republicano, la presentadora de Fox News, Megyn Kelly, fue blanco de sus críticas al ser interrogado por sus comentarios machistas. Luego del encuentro, esto fue lo que escribió el polémico magnate en su cuenta de Twitter. Megyn Kelly, cito: podías ver cómo le salía sangre de sus ojos, le salía sangre de su, donde sea, nariz. El pasado 26 de agosto, Trump volvió a generar polémica. Esta vez fue por la retirada a la fuerza de una rueda de prensa en Iowa del reconocido periodista latino Jorge Ramos. El comunicador le hizo una pregunta sobre inmigración y el precandidato se negó a responder y ordenó a sus guardaespaldas a acompañarlo hasta la salida. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. I have the right to ask. No, you don't. You haven't been called. You cannot deny citizenship to children. Sit down, please. You weren't called. I'm a reporter and I have one question, sir. Go. You cannot. Otro confuso episodio sucedió con Marcos Stupenengo, el periodista argentino de la cadena TV Azteca de México. Según el comunicador, él tenía una autorización para hacer un reportaje en el centro de campaña de Trump, ubicado en el Trump Tower de Nueva York. Sin embargo, él denuncia que al llegar al sitio le impidieron el ingreso y cancelaron el permiso con el que contaba el comunicador. La razón que le dieron en el centro de campaña fue que no estaban dándole entrevistas a medios en español. Y hace algunos temas que hoy vamos justamente a debatir sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos y cómo la campaña de Donald Trump está llevando esta relación con los medios. Saludo desde nuestros estudios en Miami a Ileana García, ella es fundadora del movimiento Latinas por Trump, periodista también. Ileana, un gusto tenerla, gracias. Desde el estudio de NT24 en Nueva York nos acompaña Marcos Stupenengo, periodista internacional, el que hacíamos la mención anteriormente, quien ha cubierto la campaña de Donald Trump. Y desde República Dominicana nos acompaña Carlos Ponce, director para América Latina de la organización Freedom House. Señores, gracias por participar, bienvenidos. Ileana, quiero empezar con usted. Latinas por Trump, sabemos por supuesto su posición frente a la campaña y al candidato, pero queremos un poco entender cómo es la relación Donald Trump con los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué parece que están chocando y toma decisiones como estas, la de revocar unos pases de cobertura, cuando los periodistas tenemos o deberíamos tener esa libertad de cubrir una campaña electoral? Bienvenida, Ileana. Muchas gracias por tenerme aquí. Completamente de acuerdo, el que tienen todo el derecho de cubrir una campaña siempre y cuando sea imparcial y desde el punto de vista de un periodista que debería de ser imparcial y no como activista, que se ve muy a menudo. A mí me sorprende muchísimo que cada día se ve más una especie de periodismo liberal y menos imparcial. ¿Y quién decide eso, Ileana? Perdón, sigo con usted antes de darle la palabra a los otros. ¿Quién decide si es imparcial o no la cobertura? Bueno, yo te digo que en días recién ahora, con todo lo del movimiento que hemos hecho ahora con lo de Latinas for Trump, en muchas ocasiones me han entrevistado, me han hecho la misma pregunta 10 veces. ¿Usted considera de que el señor Donald Trump es racista? Yo le he contestado de la misma manera y de la manera más elocuente, 10 diferentes maneras, pero siempre con la misma definición. Y es como que si tú no le contestas lo que ellos quieren escuchar, entonces ahí insisten y entonces no van más allá
de lo que realmente llega uno para presentar. Básicamente un movimiento para mostrarle al mundo que hay ciertos principios que nosotros respetamos que van más allá de lo que la prensa piense si es o no es racista. Para mí no es racista. Marcos, bienvenido. Entonces, a menudo lo estoy viendo lo mismo en CNN que en otros canales que tienen esa tendencia, que no están siendo imparcial, están básicamente pronunciándose como activistas. Marcos, gracias por acompañarnos también desde Nueva York, un gusto tenerte. Tú has cubierto las campañas de Donald Trump, incluso tuviste un incidente que después fue un poco aclarado. ¿Qué opinas sobre esta posición? Un poco también lo que dice Ileana, que es verdad, los periodistas tenemos libertad para cubrir lo que veamos y sobre todo una campaña electoral, pero en una forma imparcial, y por eso se revocan estos pases de prensa al Washington Post. ¿Qué precedente marca eso, Marcos? Bienvenido. Hola Andrea, buenas noches. Creo que obviamente cuando uno se somete a una carrera presidencial sabe que va a haber posiciones a favor y en contra. Y la clave está en lo que tú preguntabas. ¿Quién decide que algo es imparcial o no? ¿Quién decide que algo es objetivo o no? Es imposible que Trump pueda decidir eso o su equipo de comunicación. Por lo tanto, realmente la clave está en ese eje en el cual tú preguntabas. Es decir, uno al presentarse a una carrera electoral sabe que estas cosas pueden suceder, sabe que cosas del pasado van a aparecer. Y solo déjame aclarar que yo no tengo ninguna preferencia ni por Trump ni por Hillary Clinton. Creo que los dos tienen posiciones muy negativas en el público norteamericano. La clave de esta elección es que ambos candidatos tienen un nivel de negatividad muy alto en la población aquí en Estados Unidos, y eso va a hacer que en general sea una campaña muy negativa. Pero obviamente en este caso de Trump, yo creo que puede ser también, como lo decías en la presentación, que haga este tipo de cuestiones de vez en cuando para generar más ruido sobre su campaña, tener declaraciones que sean altisonantes y en definitiva, por supuesto, obtener más cobertura para esta competencia. Señor Ponce, bienvenido y gracias por acompañarnos. Sin duda, el deber del periodista es cuestionar, interrogar, aunque no le guste al candidato, al político, al funcionario público, etcétera. Pero ¿qué se está demostrando en esta campaña en Estados Unidos con una posición como la de Donald Trump, que veíamos no es la primera? Revocar los pases de periodistas para Washington Post no es la primera vez donde se enfrenta a un periodista. Lo veíamos también con Jorge Ramos, lo hemos visto con otros medios. Es decir, ¿qué significa para la campaña estadounidense y verlo en Estados Unidos? Buenas noches, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, como defensores de derechos humanos, como organizaciones de derechos humanos, el tema de la libertad de expresión no es un juego político, no es que, bueno, hoy porque estoy en campaña voy a manipular lo que es el mensaje contra los medios de comunicación como una estrategia para llamar la atención. Es un asunto de principios, es un asunto de derecho, es un asunto de que los periodistas tienen el derecho también del ejercicio de su profesión. Retirarle los permisos es coartarle el ejercicio de ese derecho, es coartar la libertad de expresión, es coartar el derecho que tienen los lectores de cualquier medio de saber qué está pasando. Preocupa mucho porque este es el mismo síntoma que da mucha preocupación en algunos otros países, que vemos que al principio el comportamiento en campaña es violento contra los medios, y después vemos que una vez en el ejercicio de la presidencia, una vez en el ejercicio del poder, continúan con el mismo procedimiento de seguir coartando la libertad de expresión. Y de ahí van a cosas peores como cierre de medios, como ha pasado en otros países como por ejemplo en Ecuador, que durante la violenta campaña contra los medios del presidente de Ecuador, una vez ejerciendo la presidencia, procedió al cierre de los medios. El caso de Venezuela, o el caso de Bolivia, o el caso de Nicaragua. Hay una conducta previa durante la campaña donde son contrarios a cualquier medio que simplemente los critica, que simplemente pueda tener una posición diferente a la que tiene el candidato, y una vez en el ejercicio de la presidencia continúan ese patrón de conducta, porque se acostumbran a esa intolerancia, a los abusos y a la poca paciencia con la cobertura de los medios. Ileana, retomo lo que dice el señor Ponce. ¿Hay que temer, los periodistas en Estados Unidos o los medios de comunicación deben temer estos primeros pasos de Donald Trump de roce con la prensa, de enfrentarse a los periodistas, incluso de tratarlos mal en las conferencias de prensa, de lo que pudiera ser el futuro de su presidencia si es que llega a ganar?
Pues has dicho varias cosas clave, Andrea, que me ha gustado muchísimo, porque la prensa en general, y como usted se acaba de expresar ahora, en general, la prensa en general, él no ha tratado toda la prensa mal en general. Él simplemente ha señalado a varios que en varias ocasiones no le bajan el guante. Vamos a estar de acuerdo, en muchas ocasiones han agarrado cosas que han dicho, que ha dicho la campaña del señor Trump, y lo han tergiversado, y lo sabemos desde un principio, lo que marcó la pauta. México no está mandando los mejores, está mandando violadores, está mandando traficantes de droga, y de momento todo el mundo se ofendió. A mí me preguntaba, ¿tú te ofendiste? Y yo le dije, no, y no se debe de ofender nadie que no sea violador, ni traficante de droga, ni que sea una persona que haya llegado aquí ilegal con malas intenciones, pero de ahí parte la primicia, y ha sido toda una guerra para tratar de defender ese punto. Yo, a diario, cuando digo que apoyo al señor Trump, a mí me dicen racista, ¿pero por qué? Si alguien viene y me dice que apoyaban a Bernie, comunista, la señora Hillary, corrupta, entonces hay una especie de falta de respeto y de que todo el mundo anda ofendido y tergiversando las cosas todo el tiempo. Ahora, desde el punto de vista de que yo expreso, yo soy responsable de lo que expreso, pero no de lo que usted percibe. Partimos de esa primicia. Y yo le hago la pregunta a usted, Andrea, y al resto de las personas que también están en esta conversación, ¿desde qué punto parte la plataforma de imparcialidad de los periodistas hacia el señor Trump? Sobre todo cuando el mismo periodista tiene como base un punto de vista liberal. Marco, dejo que la conteste usted como periodista, porque hay quienes dicen, bueno, cuando hay racismo, discriminación, corrupción, mentiras, dictaduras, abusos de derechos humanos, puedo seguir la lista, no me estoy refiriendo a Trump específicamente, sino cuando sucede. Algo que no ha pasado todavía. Sucede. Nosotros llevamos 7 años de un presidente que todo lo dijo perfectamente bien y que no cumplió con la mayoría de las cosas, y que cada vez que comenzaba un proyecto no lo finalizaba. Tenemos el Dream Act, tenemos la mayor cantidad de deportaciones de un presidente, la mayor cantidad de personas que dependen de un gobierno extremadamente inflado, y el grito de Yara, como diríamos nosotros los cubanos, de una clase media que está sufriendo las consecuencias, y no solamente de la gobernación por parte de los demócratas, de los republicanos también. Y para mí eso es lo que representa el señor Trump, que de vez en cuando levanta la voz porque está frustrado. El protocolo, la ética, el political correctness, como dice él, la bobería de que vienen con esa intención y después terminan diciendo todo lo contrario. Y en cuanto a su posición cuando se convierta en presidente de los Estados Unidos, todos sabemos que él va a tener un press secretary, como lo es el señor Josh Earnest, que es el que cuida todo lo que tiene que ver con la prensa. Y eso de una dictadura total en un país que ha sido toda una vida demócrata, libre, o sea, me parece eso mismo que siente el señor Trump, frustrante. Marcos, adelante. Sí, voy a decir dos cosas. La primera es que hay que prestar atención al eje central de esta conversación, y sobre eso voy a decir que, por supuesto, me parece estúpido primero que Donald Trump revoque las credenciales de prensa, y segundo, es ilegal porque, como decía, al ser candidato a presidente está en la Constitución la libertad de prensa, y por lo tanto, si se presenta en la justicia el medio, en este caso Washington Post, pero ha habido otros como BuzzFeed, por ejemplo, si se presentan a la justicia va a imponer que los medios puedan participar de los actos de campaña, porque son actos públicos y el deber de la prensa es el de informar. Ningún periodista puede decir que está bien que se le bloquee, aunque sea contrario o a favor a un medio, el acceso. En ese caso, en Venezuela, entonces deberíamos decir que los medios en contra del chavismo está bien que no participen de los actos públicos, y muchos otros ejemplos que se pueden dar. ¿Con qué criterio podría Donald Trump, si llega a ser presidente, y aclaro que yo no tengo nada en contra de eso, con qué criterio él podría criticar a Venezuela, a Nicaragua o a muchos otros países como Ecuador, en donde ha habido problemas similares? Y sobre por qué sucede esto, yo quiero decir que sucede seguramente porque hay muchas cosas para recriminarles a ambos candidatos, pero como estamos hablando de Trump, voy a hablar de las de Trump. ¿Qué se puede esperar de un candidato que tenía una universidad montada, que no era una universidad, y que entre la mayoría de las personas que se engañó, según dice la justicia ahora en la investigación que se está desarrollando, eran latinos, que les quitó el dinero que incluso no tenían porque se les pedía que utilicen las tarjetas de crédito para poder pagar esos estudios, que entregaban un diploma que decía universidad a pesar de que la universidad no existía? Este es
tan solo uno de los casos que la prensa y que el Washington Post ha reflejado y que por supuesto ha generado la ira de Trump, quien espera, como sucedió en el pasado, que la mayoría de los artículos y la mayoría de las intervenciones de la prensa en relación a él sean favorables, porque viene de un reality show que era muy exitoso en los Estados Unidos, pero ahora tiene que entender el señor Trump que es candidato a presidente y su pasado es objetivo de análisis y por supuesto las cosas que sean negativas también se tienen que conocer. Eso no limita por supuesto su capacidad como candidato, porque Hillary Clinton también tiene muchas cosas negativas, pero eso es algo que él tiene que entender y no tiene por qué revocarle a ningún medio de prensa las credenciales para cubrir sus actos de campaña. ¿Cuál debería ser, señor Ponce, la actitud, y ya voy con Ileana que me está también pidiendo la palabra respecto a lo que ha dicho Marcos, pero cuál debería ser, Carlos, la actitud de, insisto, de un político, de un funcionario público? Tal vez yo tengo la respuesta, pero me gustaría también, si estamos en un consenso aquí, cuando los medios de comunicación cuestionan, preguntan, interrogan, investigan, y a ese personaje está bien, no le gusta, o puede ser, y sucede, por supuesto, porque no somos infalibles, que los medios de comunicación, entiendo que incluso el titular que no le gustó a Trump, a los 90 minutos el Washington Post lo cambió por el titular que se refería a Obama y su participación en el ataque de Orlando, y se equivocan o malinterpretan. ¿Cuál debe ser la reacción del político frente a eso? Pero es que el político, por eso es político, se lanza a la política para hacer el juego político. Si tú eres político y tienes el factor de poder en tus manos y de repente no te gusta un medio porque es muy liberal, o no te gusta el otro porque es muy conservador, entonces tú cierras a los medios liberales o no les permite la cobertura a los medios liberales, tú también le estás pidiendo a la gente, le estás restringiendo a la gente el acceso a la información. Tú estás actuando de una manera que hemos visto que otros han actuado. Por ejemplo, cuando cerraron NTN 24 en Venezuela. La gente en Venezuela no puede ver NTN 24 porque el autoritario de turno en Venezuela simplemente no le gustaba como NTN 24 cubría la noticia. Cuando un medio está cubriendo la noticia, está cubriendo una noticia y el periodista le imprime sus visiones personales. Sí es cierto, pero para eso tú tienes diferentes medios que cubren la noticia y es el usuario final, el que está viendo la noticia, el que decide qué es lo que quiere creer y qué es lo que no quiere creer. Pero si un político está pensando en que solamente van a cubrirle la noticia, ¿quiénes van a hablar bien de él? ¿Quién le va a cubrir la noticia como él quiere o como la persona quiere que la cubren? ¿Quién sea Hillary? Si Hillary decide de repente, Hillary Clinton, que Fox News o otro canal de televisión es demasiado agresivo contra ella y le retira las credenciales a Fox News, y Trump decide continuar esto y le retira las credenciales a CNN, lo que está es segmentando además la posibilidad de una persona independiente de ver lo que quieran. Yo no me gusta algo, cambio de canal o cambio de estación. El político tiene que estar dispuesto a hacer eso. Y eso es parte del tema de las libertades. Si una persona cree fielmente en las libertades, una persona no simplemente trata de cuestionar y de cercenar lo que es la libertad de expresión. Eso es inaceptable. Ileana, ya vuelvo contigo en el segundo bloque porque tengo que ir a una primera pausa y revisar opiniones de nuestros televidentes en @NTN24Zoom. Dame un segundo, Ileana, que regreso contigo. ¿Cree usted que la libertad de prensa en Estados Unidos estaría amenazada si Donald Trump llega a la presidencia? Eso preguntamos hoy en nuestro programa y Juan M. nos dice: Estados Unidos es uno de los pocos países que podría sobrevivir a un autoritario como Trump por la fortaleza de sus instituciones. Ichel El Halabi nos comenta también: en mi opinión, sí sería un futuro dictador. Me recuerda a Hitler contra los judíos, igual en contra de latinos y otras religiones. Opiniones de nuestros televidentes. José Edison Torres dice: no, solo se busca que el periodismo se dedique a informar veraz y eficazmente y no a favorecer a campañas políticas. Primera pausa, ya volvemos.